De cómo se empezó con tan poquita cosa, con tanto trabajo, a llegar hasta hoy es, bueno, emoción. Emoción de 850 voluntarios y también trabajo. Lo que se recauda en estos 32 expositores hace posible, por ejemplo, la atención en 4 residencias para mayores. Hay crisis, pero no, dicen, en la solidaridad y desde el primer día. Ha habido muchísima asistencia al rastrillo, que ha habido compras y les voy a decir un poquito la recaudación, 79.000 euros. Entonces 79.000 euros en un primer día de rastrillo creo que es una cifra muy alentadora. Tanto que creen superarán los 580.000 euros recogidos el año pasado. Cositas de esta de segunda mano, cosas pequeñas. Como estamos en crisis, lo que encontramos, zapatillas para nosotros. Zapatillas, pero también ropa, muebles, comida para golosos. A nadie le amarga un dulce. Juegos para los niños porque son baratos y hay cosas muy buenas. Y además de eso, pues comprándolos se puede aprovechar y, bueno, hacer un bien a otras personas. Colaborar con lo que se pueda, aunque sea poco. Que como decimos, un grano no hace granero, pero ¿qué es lo que hago yo? Y también deportistas. Nosotros siempre somos un poco una imagen, ¿no?, que tienen los niños o sí, como en el que reflejarse, ¿no?, y siempre podemos colaborar con este tipo de actos y es un orgullo, ¿no? Para hacer realidad la ayuda a los mayores.